Mi esposa salió de casa esa noche como si se tratara de una cita más. Vestido impecable, maquillaje ligero pero provocativo y un perfume tan fuerte que parecía anticipar algo más intenso que una simple salida con amigos. Observé cada movimiento. Sus manos ajustándose el lápiz labial por tercera vez en el espejo del pasillo, sus tacones firmes haciendo eco en el piso de la sala y su sonrisa, esa sonrisa nerviosa, casi culpable, que trató de ocultar cuando me miró antes de cerrar la puerta. Debería haberlo ignorado. Debía haberle dado la espalda y continuar con mi plan de descansar, pero algo de ese adiós se me quedó grabado. Una duda inquietante, una sensación asfixiante que no me permitía respirar correctamente. Entonces, minutos después, seguí sus pasos. La ciudad estaba viva, con luces parpadeando en cada esquina, pero para mí todo parecía apagado. Sabía que no estaba preparada para lo que encontraría. Aún así, continué. Seguí las huellas de su auto hasta un vecindario en el que nunca habíamos estado juntos, calles que apenas reconocí. La fiesta estaba repleta. Fuertes risas, música resonando en la habitación y luces parpadeando como si se burlaran de mi presencia allí. En medio de esa multitud la busqué. Y fue entonces cuando la vi. Reír. Baile. No como alguien que esconde algo, sino como alguien que se ha liberado. Y no estaba solo. Era más alto de lo que imaginaba. Más confianza. La tocó como si ya fuera dueño de su cuerpo y su alma. La ira comenzó a crecer dentro de mí. Cada uno de sus movimientos a su lado fue una puñalada silenciosa. Quería gritar, correr hacia ambos, pero algo me detuvo. Me quedé allí, mirando. Analizando. Planificación. Necesitaba más que un escándalo. Necesitaba algo que hiciera que todos recordaran esa noche. Cuando finalmente notó mi presencia, su sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron como si vieran un fantasma, pero ya era demasiado tarde. La atención de todos ya había sido captada. Y, antes de que pudiera defenderse, hablé. Anuncié delante de todos lo que conocía. Lo sabía todo. De la mentira. De traición. Del amante. Y ese fue el final. El fin del matrimonio. El fin de las mentiras. Ella se quedó quieta, pero él, su amante, dio un paso adelante como si pudiera protegerla. Como si hubiera alguna autoridad allí. Me reí. Una risa amarga y sarcástica resonó en la habitación, y cuando el silencio se apoderó de la habitación, dije algo que hizo que su mundo se desmoronara. Le pregunté, con la voz más fría que pude encontrar, cómo se sentía al estar al lado de un criminal. No fue una acusación vacía. Sabía lo que era. Sabía quién era él. Y supe que esa revelación era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. La confusión se apoderó del partido. Algunas personas susurraron, otras retrocedieron como si temieran quedar atrapadas en la tormenta que acababa de desatar. Pero en sus ojos solo vi pánico. Intentó decir algo, tartamudeó, pero las palabras murieron antes de salir del todo. El amante, en cambio, mantenía una postura firme y desafiante, como si no tuviera nada que temer. Pero sabía que estaba equivocado. Lo sabía porque había hecho mi investigación. Porque seguí pistas y descubrí la clase de hombre que era. Esa noche, mi intención no era solo exponer la traición. Fue para destruir la ilusión. Mostrando que, mientras vivía esta fantasía junto a él, ignoraba el peligro real. Y lo peor estaba por llegar. Porque ese hombre no era solo un amante casual. Tenía un pasado. Un secreto. Algo que ni siquiera ella sabía. Algo que hacía que su presencia a su lado fuera aún más peligrosa de lo que podría haber predicho. Mientras la gente seguía mirándome, esperando más detalles, dejé que el silencio obrara a mi favor. El amante finalmente rompió el silencio, intentando confrontarme. Intentando salvar la poca dignidad que aún le quedaba. Pero estaba preparado. Les mostré a todos los presentes lo que había descubierto. Y fue en ese momento que todo cambió. Porque en lugar de respuestas, lo que obtuve fue el sonido de pasos saliendo corriendo de la habitación. Se escapó. Así. Sin mirar atrás.
Y, en ese momento, vi su rostro caer de una vez por todas. Ella no lo sabía. No tenía idea de quién estaba realmente a su lado. Pero lo sabía. Y mientras ella intentaba procesar todo lo que acababa de suceder, yo me quedé allí, mirándola. Ver cómo su mundo se desmoronaba. La vergüenza. Arrepentimiento. La desesperación. Nada de esto me produjo satisfacción. Porque el dolor seguía ahí. La traición todavía era real. Y, por mucho que quisiera creer que ese sería el final, algo dentro de mí decía que la historia estaba lejos de terminar. Sabía que esto era solo el comienzo. El comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Bienvenido al canal donde revelamos los secretos más oscuros y las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí no apoyamos ni toleraremos ninguna forma de infidelidad. Nuestras historias son ficticias, pero contienen verdades profundas sobre cómo la traición puede destruir vidas, corazones y familias. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emociones, giros y revelaciones impactantes. Ahora, respira hondo y prepárate para una historia que te conmoverá de principio a fin. Feliz escucha. Ethan observó su reflejo en el espejo mientras se ajustaba la corbata. Sus dedos temblaron levemente, pero ignoró la incomodidad y continuó. Los ojos cansados y las discretas arrugas que los rodeaban eran silenciosos recordatorios de los años de arduo trabajo y responsabilidades acumuladas. Respiró hondo, tratando de disipar la ansiedad que oprimía su pecho, pero la sensación persistía. En la habitación de al lado se oía el suave sonido de un secador de pelo. Los mechones dorados de Olivia pasaron por sus hábiles manos mientras ultimaba los últimos detalles para la cena de esa noche. Ella siempre había sido así, impecable en su presentación, cuidada con cada detalle. Era un rasgo que Ethan admiraba, pero de alguna manera también lo inquietó esa noche en particular. Su relación era sólida a los ojos de todos. Casados desde hacía más de 10 años, habían construido una vida aparentemente envidiable. Ethan dirigía un pequeño negocio heredado de su padre y Olivia trabajaba en una oficina de diseño, rodeada de creatividad e ideas innovadoras. Juntos formaban una pareja equilibrada. Es práctico y racional. Ella es sensible y apasionada. Sin embargo, a puerta cerrada, empezaban a formarse grietas. Entre las conversaciones crecieron pequeños silencios, las miradas desviadas se hicieron más frecuentes y los momentos de intimidad parecían más lejanos. Ethan se preguntó si esto era solo una rutina que le estaba pasando factura o si había algo más profundo que no podía ver. Esa noche, mientras Olivia se perfumaba frente al espejo, Ethan la miraba de reojo. Estaba espectacular. El vestido negro se ajustaba perfectamente a su cuerpo y los tacones resaltaban su elegante postura. Por un momento, se sintió orgulloso de tenerla a su lado, pero el sentimiento fue rápidamente reemplazado por una duda persistente. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Sintió la distancia, pero no sabía cómo acercarse sin parecer paranoico. Olivia notó la mirada y sonrió levemente, acercándose para ajustar el cuello de su camisa. Sus manos eran suaves, pero el contacto fue demasiado breve, casi frío. Ethan se preguntó si era él quien había cambiado o si era Olivia la que era diferente. Parecía feliz pero también inquieta, como alguien que guarda un secreto y teme que lo descubran. Salieron juntos y subieron al coche en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas mientras Ethan conducía. Olivia jugaba con su celular, contestaba mensajes rápidos y sonreía de vez en cuando. Ethan trató de ignorar la punzada de incomodidad que sentía al verla tan concentrada en la pantalla, pero no podía quitarse la idea de que tal vez estaba hablando con alguien que no conocía. Odiaba pensar así. Siempre había confiado en Olivia, pero algo en su comportamiento durante los últimos meses le hizo cuestionarlo todo. La cena fue en un sofisticado restaurante, elegido por Olivia. Parecía relajada, charlando animadamente con sus amigos que los acompañaban. Ethan intentó ponerse de humor, pero su mente estaba en otra parte. Cada una de las sonrisas de Olivia parecía llena de algo que él no podía descifrar. Cuando ella se alejó para atender una llamada, él sintió que se le daba un vuelco el estómago. Sabía que esto era ridículo, pero el malestar persistía. De camino a casa, el silencio en el coche era casi palpable.
Olivia miró por la ventana y Isen mantuvo la vista en la carretera, luchando contra los pensamientos que lo atormentaban. Cuando entró en el garaje, Olivia rompió el silencio y le preguntó si se encontraba bien. Isen forzó una sonrisa y dijo que simplemente estaba cansado. Ella asintió, pero él se dio cuenta de que ella no le creía. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Olivia se mantuvo impecable, siempre sonriente y atenta, pero distante. Isen intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, pero los pequeños cambios en su comportamiento seguían molestándolo. Comenzó a salir con más frecuencia, citando compromisos laborales y reuniones con amigos. Isen quería creer, pero una voz en su cabeza insistía en advertirle. Una noche, mientras Olivia dormía a su lado, Isen yacía despierto, mirando al techo. Sintió su corazón acelerarse y su mente inquieta. Sacó su celular y comenzó a revisar mensajes antiguos, tratando de encontrar algo que justificara ese sentimiento. Nada parecía fuera de lugar, pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, la falta de pruebas hizo que todo fuera aún más preocupante. Al día siguiente, Olivia salió temprano del trabajo. Dijo que tenía un evento importante al que asistir con sus amigos y que volvería tarde. Isen la observó prepararse con un cuidado que no había visto en meses. Parecía nerviosa, pero trató de ocultarlo. Cuando finalmente salió, se quedó en la habitación, mirando la puerta cerrada. El sentimiento de desconfianza explotó en su interior y, sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del auto y decidió seguirla. La carretera estaba transitada, pero Isen mantuvo la distancia suficiente para que Olivia no se diera cuenta. Condujo hasta un barrio que él apenas conocía. Aparcó frente a una casa grande, iluminada por luces festivas. Isen la observó salir del auto y cruzar la puerta principal. Durante unos minutos permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su respiración era agitada. Quería creer que estaba equivocado, que todo aquello era un gran malentendido, pero algo dentro de él le decía que no. Decidió esperar. Observó cada movimiento a través de la ventana, pero nada lo preparó para el momento en que la vio aparecer nuevamente. Ella estaba sonriendo, rodeada de gente, y entonces apareció él. El hombre. Alto, confiado y claramente cómodo con Olivia. Isen sintió que le hervía la sangre, pero siguió mirando, tratando de comprender. No se podía negar lo que estaba pasando. Esa cercanía, las miradas intercambiadas, el toque casual en su brazo. Todo gritaba que algo andaba mal. Isen no sabía qué hacer. Por un momento consideró alejarse, fingiendo que nunca lo había visto, pero sabía que no podía. Necesitaba respuestas. Necesitaba afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Respiró hondo, se arregló la corbata y salió del coche. El sonido de la fiesta se hizo más fuerte a medida que se acercaba, pero todo lo que podía oír era su propio corazón latiendo salvajemente. No tenía idea de lo que encontraría dentro, pero sabía que esa noche lo cambiaría todo. Isen se quedó en la puerta de la fiesta por un momento antes de entrar. Tenía las manos sudorosas y sentía el peso del momento presionando contra su pecho. La música llenó la habitación, ahogando los sonidos del exterior, pero dentro todo estaba en silencio. Sus ojos recorrieron la luminosa habitación, buscando a Olivia. Trató de convencerse de que tal vez estaba equivocado, que tal vez ella simplemente estaba allí por una razón inocente, pero el creciente malestar en su estómago decía lo contrario. Cuando finalmente la vio, riendo y sosteniendo una copa de vino, el tiempo pareció ralentizarse. Isen permaneció inmóvil durante unos segundos, observando cada gesto, cada sonrisa, cada toque que ella le ofrecía al hombre que estaba a su lado. El hombre tenía una presencia intimidante. Alto, con cabello oscuro y mirada segura, parecía encajar perfectamente en la vibrante atmósfera de la fiesta. Olivia, por otro lado, parecía diferente. Más suelta, más viva, como si estuviera alejada de la rutina que compartía con Isen. Sintió que su corazón se hundía al verla reírse de algo que el hombre le susurró al oído, acercándose más de lo apropiado. Isen respiró hondo, luchando contra el impulso de apresurarse de inmediato, pero sabía que necesitaba pruebas. Necesitaba ver claramente lo que tenía frente a él antes de tomar cualquier acción. Circuló por la habitación manteniendo la distancia, pero prestando atención a cada detalle.
Observó cómo Olivia evitaba mirar a su alrededor, como si supiera que la estaban observando. Los gestos discretos, las manos que se encontraron por breves segundos y las miradas intensas entre ambos fueron suficientes para hacer hervir la sangre de Isen. Cerró las manos en puños, tratando de controlar la ira que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. La duda que lo había atormentado durante semanas se estaba convirtiendo ahora en una dolorosa realidad. Isen se acercó lentamente, escuchando fragmentos de la conversación mientras intentaba mantener la calma. El hombre habló con autoridad, haciendo reír a Olivia nuevamente. Ella parecía fascinada por él, inclinándose a su lado como si buscara tranquilidad. Isen sintió el sabor amargo de la traición incluso antes de escuchar su nombre salir de sus labios, pronunciado con intimidad. Se detuvo, cerrando los ojos por un momento, tratando de absorber el impacto antes de continuar. Cuando abrió los ojos, vio a los dos alejándose hacia un área más privada de la fiesta. Seguirlos parecía la única opción. Isen mantuvo la distancia, pero con cada paso sentía que el suelo cedía bajo sus pies. Los vio entrar a un pasillo poco iluminado y el repentino silencio amplificó el sonido de sus propios pasos. Se detuvo cerca de la puerta entreabierta y escuchó la voz de Olivia. Sonaba diferente, más ligera, como si estuviera libre de todas las restricciones. Sus palabras fueron cortantes, diciendo que extrañaba ese sentimiento, que lo necesitaba para sentirse viva nuevamente. Isen contuvo la respiración mientras escuchaba al hombre responder, prometiendo que esta noche sería solo el comienzo. La visión del abrazo fue suficiente para hacer añicos cualquier ilusión que Isen todavía estuviera tratando de mantener. Su rostro presionado contra su pecho, sus brazos entrelazados tan fácilmente, como si ya fuera algo natural entre los dos. Isen dio un paso atrás, sintiendo que el peso del descubrimiento lo aplastaba. Quería entrar allí, gritar, enfrentarlos, pero una parte de él quería ver más de ellos, quería entender hacia dónde iba esto. Y luego los vio besarse. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Isen sintió que la ira se mezclaba con el dolor, formando un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Se alejó antes de que pudiera hacer algo de lo que se arrepintiera y regresó al salón principal, pero las imágenes seguían repitiéndose en su mente. El beso, el tacto, la mirada apasionada que le había dado a otro hombre. Todo lo consumía por dentro. Necesitaba actuar, pero sabía que no podía hacerlo sin prepararse primero. Isen abandonó la fiesta, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro como una bofetada. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Su mente daba vueltas en torno a lo que acababa de presenciar, pero también a algo más profundo. Algo que había sentido desde el principio, pero que ahora tenía más sentido. Había algo en el hombre, algo que no le parecía bien. No podía quitarse la sensación de que en esta historia había algo más que una simple traición. Olivia se había involucrado con alguien que claramente ocultaba algo y Isen estaba decidido a descubrir qué era. De camino a casa, Isen intentó organizar sus pensamientos. El dolor de la traición aún ardía, pero había algo más urgente. No podía permitir que esa situación continuara. Olivia no solo había roto su confianza, sino que también se había puesto en peligro, aunque aún no lo sabía. Isen sintió que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Pero por ahora necesitaba esperar. Necesitaba encontrar el momento adecuado para actuar. Al llegar a casa, Isen se sentó en el sofá, sintiendo el peso de esa noche caer sobre él. Le temblaban las manos y tardó unos minutos en calmarse. Olivia aún no había llegado y sabía que no estaría allí pronto. La idea de que ella estuviera con este hombre mientras él esperaba solo lo hacía sentir humillado, pero también lo llenaba de determinación. Sabía que esto era solo la primera parte de algo mucho más grande. Necesitaba estar preparado para lo que vendría después, porque en ese momento estaba seguro de que lo peor estaba por llegar. Isen entró a la casa en silencio. Todavía le temblaban las manos, pero se obligó a mantener la compostura. Olivia estaba sentada en el sofá, con el vestido que había usado para la fiesta aún inmaculado, pero sus ojos delataban cansancio y algo más profundo, culpa. Ella lo miró sorprendida por su repentina llegada y rápidamente trató de ocultar su nerviosismo. Al principio no dijo nada. Él simplemente se quedó allí, mirándola, esperando que ella rompiera el silencio.
Cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder, dio un paso adelante y el sonido de sus zapatos contra el suelo resonó en el espacio vacío. Olivia finalmente se puso de pie, con voz baja y vacilante mientras le preguntaba por qué estaba allí, pero Isen no respondió de inmediato. Simplemente colocó su celular sobre la mesa, dejando la pantalla encendida, mostrando la foto que le había tomado con su amante. El silencio fue roto por el sonido de su respiración irregular, seguido por la mirada de pánico al darse cuenta de que había sido descubierta. Las palabras empezaron a salir de forma rápida e inconexa. Olivia intentó justificar lo injustificable, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, pero Isen levantó la mano pidiendo silencio. No quería excusas vacías. Quería la verdad. Y no solo sobre la traición, quería saber sobre el hombre. ¿Quién era, de dónde venía y por qué Olivia parecía tan involucrada? Ella dudó, sus manos apretando la tela de su vestido, y Isen sintió que se le hundía el estómago. Sabía que había algo más, algo que ella ocultaba, y no iba a irse sin descubrirlo. Él presionó, exigiendo respuestas, y Olivia finalmente se derrumbó. Comenzó hablando de cómo conoció al hombre. Ella dijo que él se había presentado en un evento de trabajo, encantador, seguro de sí mismo, ofreciendo exactamente el tipo de atención que Isen había dejado de brindar. Él la hacía sentir deseada, viva, pero había algo en el que, al principio, también la hacía sentir incómoda. Dijo que ignoró las señales porque quería creer que era simplemente un coqueteo inocente, pero las cosas rápidamente se salieron de control. Isen escuchaba todo con los puños cerrados, luchando por mantener la calma, pero algo en la forma en que ella hablaba de su amante todavía sonaba mal. Él insistió, preguntándole por qué parecía tener tanto miedo de ese hombre si supuestamente era solo una aventura. Fue entonces cuando Olivia se derrumbó por completo, revelando que en realidad no sabía quién era él. Ella dijo que, al principio, parecía perfecto, pero con el tiempo, comenzaron a surgir pistas inquietantes, llamadas telefónicas misteriosas, reuniones secretas y, lo más importante, el miedo constante a ser observado. Ella confesó que pensó en acabar con todo, pero el hombre no lo tomó bien. Se volvió controlador, posesivo y comenzó a amenazarla, diciendo que sabía todo sobre su vida, sobre Isen, sobre la empresa e incluso sobre su familia. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Olivia lloró, disculpándose, pero aún necesitaba escuchar más. Él presionó de nuevo, exigiendo saber qué más estaba escondiendo. Olivia dudó, pero finalmente admitió que una noche vio al hombre revisando papeles y archivos. Ella dijo que guardaba información sobre varias personas, nombres, direcciones y detalles financieros. Nunca explicó por qué, pero dejó claro que sabía cómo utilizar esa información. Olivia, aterrorizada, intentó cortar el contacto, pero él comenzó a perseguirla, amenazándola con exponer el asunto si no seguía viéndolo. Isen sintió que el mundo daba vueltas cuando escuchó eso. No fue solo una traición. Era algo mucho más grande. Isen se levantó abruptamente, haciendo que Olivia se estremeciera. Sacó su celular y comenzó a buscar. El nombre del hombre apareció en artículos antiguos, asociados con investigaciones criminales sobre fraude, extorsión y robo de identidad. Su historial era extenso, pero de alguna manera siempre lograba escapar de los cargos. Isen sintió que le hervía la sangre. Mientras Olivia intentaba explicarse, él la interrumpió y le preguntó por qué no se lo había contado antes. Ella lloró diciendo que tenía miedo, miedo de perderlo todo, miedo de ponerlo en peligro. Isen, sin embargo, no pudo procesarlo. Agarró las llaves de su auto y salió de la casa, dejando a Olivia llorando. Condujo por calles desconocidas, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Las imágenes de ella con su amante se mezclaban con palabras sobre chantajes, amenazas y secretos. Sabía que necesitaba actuar, pero también sabía que estaba lidiando con algo peligroso. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de que estaba frente al edificio donde sabía que vivía su amante. No lo pensó dos veces antes de bajarse del auto y subir las escaleras. Llamó con fuerza a la puerta y, cuando el hombre la abrió, Isen sintió explotar la ira. Lo empujó hacia adentro, exigiendo explicaciones. El hombre se rió, como si ya lo hubiera esperado, y dijo que Olivia le había contado todo. Siguió hablando, bromeando,
afirmando que Isen no tenía idea de quién era realmente. Dijo que sabía exactamente cómo destruir vidas y que Isen no era diferente de cualquier otra persona a la que hubiera manipulado. Isen avanzó y lo agarró por la camiseta, pero el hombre siguió riéndose y diciendo que Olivia había sido solo un peón más en su juego. Isen lo soltó, respirando profundamente, tratando de mantener el control. Dijo que sabía quién era, que había investigado y el hombre finalmente dejó de sonreír. Por un momento el aire se sintió pesado y luego admitió. Admitió que Olivia no fue la primera y que lo había estado haciendo durante años. Usó a las mujeres para infiltrarse en sus vidas, robando información, manipulando sus debilidades. Dijo que Olivia era fácil porque estaba necesitada y vulnerable y que Isen nunca la valoró como debería haberlo hecho. Las palabras golpearon a Isen como espadas, pero también despertaron algo dentro de él, una determinación feroz. Prometió que todo terminaría ahí, que no dejaría escapar a ese hombre, pero el amante simplemente volvió a sonreír, diciendo que siempre había una salida, que personas como él nunca eran atrapadas. Isen sintió que la desesperación crecía, pero también sabía que no podía perder el control. Salió de allí decidido, pero cargando con el peso de las revelaciones. Sabía que necesitaba proteger a Olivia, incluso después de todo y, sobre todo, sabía que necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Isen salió del edificio sintiendo el aire pesado a su alrededor. Cada paso parecía hacer eco de la tensión que se apoderaba de su cuerpo. La conversación con el amante de Olivia no le había aportado la claridad que esperaba. En cambio, dejó aún más preguntas y la incómoda sensación de que estaba lidiando con algo que iba más allá de una relación extramatrimonial. Condujo sin rumbo, tratando de ordenar sus pensamientos, pero el rostro de ese hombre seguía atormentando su mente. Sus palabras aún resonaban, desafiando su propia cordura. Isen sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Había algo más, algo oscuro, y necesitaba saber hasta dónde llegaba. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de que estaba de regreso en la casa. Olivia estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Ella lo miró como si esperara un veredicto, pero Isen no habló de inmediato. Se quitó el abrigo y se sentó frente a ella, con los ojos fijos en los de ella, buscando respuestas que no parecían surgir por sí solas. Ella iba a hablar, pero él la interrumpió pidiéndole que se detuviera con las justificaciones. Quería la verdad, en su totalidad, sin problemas. Olivia tragó saliva, como si las palabras se le atascaran en la garganta, y luego empezó a hablar. Ella dijo que todo comenzó de manera inocente, una amistad casual que pronto se convirtió en algo más. Al principio se sintió viva, importante, pero pronto se dio cuenta de que estaba atrapada. El hombre tenía una manera de involucrarla, haciéndola emocionalmente dependiente de él, y cuando ella intentó romper, él le reveló quién era realmente. Dijo que sabía sobre su vida, sobre los negocios de Isen, y amenazó con destruirlo todo si intentaba escapar. Olivia explicó que trató de proteger a su familia, que pensó que podía manejarlo sola, pero terminó siendo arrastrada aún más bajo su control. Isen escuchó cada palabra con atención, pero la ira se mezclaba con la desesperación. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Olivia continuó, revelando que su amante no era solo un manipulador, sino alguien que utilizaba estas relaciones para explotar vulnerabilidades y obtener información. Ya había hecho esto antes, con otras mujeres, dejando siempre un rastro de destrucción, pero de alguna manera siempre salía ileso. Isen le preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué no había pedido ayuda, y Olivia se derrumbó diciendo que tenía miedo de perderlo todo. El silencio que siguió fue asfixiante. Isen sabía que no podía cambiar el pasado, pero necesitaba actuar en el presente. Sacó su teléfono celular y comenzó a escribir todo lo que decía Olivia, nombres, fechas, lugares. Sabía que necesitaba pruebas, necesitaba llevar esto a las autoridades, pero al mismo tiempo temía que no fuera suficiente. El hombre siempre parecía estar un paso por delante, siempre dispuesto a escapar. Olivia le rogó que no corriera ningún riesgo, pero Isen ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, Isen fue a la comisaría. Explicó la situación, pero sin pruebas concretas, las autoridades se mostraron reacias a actuar. Dijeron que necesitaban algo sólido para abrir una investigación formal. Isen se fue frustrado,
pero también decidido. Sabía que tendría que conseguir las pruebas por su cuenta. Regresó a casa y comenzó a buscar todo lo que pudo sobre el hombre. Encontró registros de empresas falsos, cuentas bancarias con diferentes nombres e incluso un historial de frecuentes cambios de dirección. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta del alcance de la manipulación y el peligro. En medio de la noche, mientras Eason organizaba los documentos que había reunido, escuchó vibrar su teléfono celular. Era un mensaje del amante de Olivia. Ella simplemente dijo: «No sabes con quién estás tratando». Eason sintió que se le helaba la sangre, pero en lugar de retroceder, respondió. Pidió una reunión, fingiendo querer hablar para terminar todo pacíficamente. El hombre aceptó, concertando una cita en el mismo lugar donde se había realizado la fiesta. Cuando llegó Eason, vio a su amante esperando afuera. Estaba tranquilo, casi relajado, como si ya hubiera ganado. Eason se acercó, manteniendo su postura firme, pero sintiendo que la tensión crecía a cada segundo. El hombre sonrió y empezó a hablar, diciendo que admiraba su determinación, pero que era inútil. Contó cómo había destruido a otras familias, cómo sabía manipular a la gente para conseguir exactamente lo que quería. Eason intentó mantener la calma, pero cuando escuchó al hombre mencionar nuevamente a Olivia, perdió el control. Avanzó, agarrándolo por la camiseta, pero el hombre continuó bromeando, diciendo que todo esto solo demostraba lo débil que era Eason. Fue entonces cuando Eason sacó su celular y comenzó a grabar. Dijo que ya había reunido pruebas y que todo estaba guardado en un lugar seguro. El hombre dudó por un segundo, pero pronto recuperó la confianza, afirmando que nadie le creería a Eason, que él era solo un marido traicionado que intentaba vengarse. Pero Eason estaba preparado. Mostró una grabación de voz realizada por Olivia, donde detalla las amenazas y el control emocional que el hombre ejercía sobre ella. Por primera vez vio a su amante perder la compostura. Intentó agarrar su teléfono celular, pero Eason retrocedió, diciendo que la policía ya estaba involucrada. El hombre miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba acorralado. Antes de que pudiera reaccionar, Eason llamó la atención de las personas que lo rodeaban, diciendo en voz alta quién era y qué había hecho. La multitud empezó a formarse y el hombre se dio cuenta de que no había una salida fácil. Intentó huir, pero Eason lo detuvo hasta que llegó la policía. Cuando los oficiales comenzaron a interrogarlo, Eason entregó todas las pruebas que había reunido. Olivia apareció poco después, llorando y disculpándose nuevamente. Eason sintió una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, pero al menos se había dado el primer paso. Cuando la policía se llevó al hombre, Eason miró a Olivia, sintiendo todavía el peso de la traición. Sabía que nada volvería a ser igual que antes, pero también sabía que no podía dejar que eso lo destruyera. Necesitaba seguir adelante, encontrar una manera de reconstruir su vida. Y en ese momento, sintió que finalmente tenía el control. Pero la pregunta que quedaba en su mente era si Olivia podría seguir adelante con él o si ese capítulo ya había llegado a su fin. Eason se quedó afuera de la estación de policía mientras observaba cómo el coche de policía desaparecía por la esquina llevando al hombre que había destruido su confianza y expuesto las debilidades de su matrimonio. El viento frío de la noche soplaba contra su rostro, pero apenas lo sentía. Sus pensamientos estaban fijos en lo que acababa de suceder, en la expresión del amante de Olivia mientras lo esposaban, en la tensión de los policías mientras analizaban las pruebas que él les había entregado. Sabía que este no era el final, sabía que este hombre todavía tenía trucos bajo la manga y, incluso tras las rejas, podía encontrar formas de causar más daño. Eason sintió que la adrenalina finalmente comenzaba a disiparse, dando paso al aplastante peso de la realidad. Olivia estaba sentada en el banco de recepción, con el rostro surcado de lágrimas y vergüenza. Cuando Eason se acercó, ella levantó la vista lentamente, como si tuviera miedo de lo que vería. Él no dijo nada, solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron juntos hasta el coche en un silencio casi insoportable. Eason abrió la puerta para que ella entrara y, mientras caminaba alrededor del vehículo, sintió que la tensión se apoderaba de su cuerpo nuevamente. No sabía cómo llegar a casa y afrontar las próximas horas. No sabía si podría enfrentar a Olivia sin explotar con acusaciones o sucumbir al dolor que todavía palpitaba en mi pecho. El viaje de regreso estuvo marcado por un pesado silencio.
Olivia miraba por la ventana, con los ojos perdidos en el vacío, mientras Isen mantenía sus manos firmemente en el volante, apartando la mirada cada vez que tenía ganas de mirarla. Cuando finalmente estacionaron en el garaje, Olivia dudó antes de salir del auto. Isen esperó, pero no ofreció palabras de consuelo. También estaba atrapado en su propia confusión emocional, tratando de decidir si quedaba algo que salvar entre ellos. Dentro de la casa, Olivia se quitó los zapatos y se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas. Isen se puso de pie, mirándola desde lejos, luchando contra el impulso de preguntarle cómo había permitido llegar tan lejos. Comenzó a hablar, con voz baja y quebrada, diciendo que sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho, pero que necesitaba dar explicaciones. Dijo que se sentía atrapada en un ciclo de miedo y arrepentimiento, que no quería lastimarlo, pero que estaba perdida. Isen escuchó, pero no respondió de inmediato. Sabía que no podría perdonarla en ese momento, tal vez nunca. Aún así, había algo en su voz, una vulnerabilidad que él no podía ignorar. Se acercó y se sentó en el sillón frente a ella, cruzando los brazos como si estuviera creando una barrera. Olivia continuó hablando, admitiendo que había sido egoísta, que había buscado algo en su amante que sentía haber perdido en su matrimonio. Pero cuando se dio cuenta de quién era él realmente, quedó atrapada, incapaz de irse sin arriesgarlo todo. Habló de las amenazas, del miedo constante de que algo le pasara a Isen o a ellos como pareja. Dijo que trató de encontrar una salida, pero al mismo tiempo no pudo resistir la fascinación destructiva del hombre. Isen apretó los puños, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Una parte de él quería gritar, acusarla de debilidad, pero otra parte de él entendía el miedo que la había mantenido atrapada. La noche avanzó mientras los dos seguían hablando, alternando acusaciones, disculpas y largos silencios. Isen sintió que su ira daba paso a un profundo cansancio. Sabía que no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Había demasiadas grietas, heridas abiertas que tardarían en sanar. Olivia parecía querer reconstruir lo que había perdido, pero Isen todavía no estaba seguro de estar dispuesto a intentarlo. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Olivia se esforzó por redimirse, preparó cenas y trató de iniciar conversaciones, pero Isen permaneció distante, concentrado en asegurarse de que su amante siguiera encarcelado. Pasó horas revisando pruebas, hablando con abogados y policías, tratando de anticipar cualquier movimiento que pudiera comprometer su seguridad. La tensión entre ambos creció, pero ninguno de los dos tuvo el valor de tomar la decisión final sobre el matrimonio. Solo cuando Isen recibió una llamada del detective a cargo del caso se dio cuenta de lo involucrado que todavía estaba. El detective informó que el hombre estaba cooperando con la investigación para evitar una sentencia más severa y que había revelado detalles sobre su fraude y chantaje. A pesar de esto, había dudas sobre la autenticidad de la información proporcionada y Isen sintió que la frustración regresaba. Sabía que este hombre era peligroso, sabía que podría encontrar una manera de escapar si tuviera la oportunidad. Cuando colgó el teléfono, Isen miró a Olivia, que lo observaba desde la puerta con expresión temerosa. Ella le preguntó qué había pasado y él rápidamente le explicó, tratando de ocultar su preocupación. Olivia comenzó a llorar de nuevo y dijo que sentía que nunca estaban realmente a salvo, incluso con él encerrado. Isen se acercó y, por primera vez en días, le tomó las manos. Dijo que no permitiría que les pasara nada, pero la tensión en sus ojos delataba la confianza que intentaba transmitir. Esa noche, mientras Olivia dormía, Isen se sentó en la sala de estar, mirando las sombras que danzaban en las paredes. Sabía que lo peor ya había pasado, pero todavía no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. La traición de Olivia había expuesto no solo la fragilidad de su matrimonio, sino también las vulnerabilidades que él mismo ignoraba. Por primera vez se sintió dividido entre el deseo de reconstruir lo que había perdido y la necesidad de seguir adelante solo. Cuando Olivia bajó las escaleras a la mañana siguiente, encontró a Isen en la cocina, preparando café. Ella dudó antes de sentarse a la mesa, mirándolo como si buscara una señal de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Isen colocó una taza frente a ella y se sentó, pero el silencio entre ellos se sintió aún más pesado que antes. Olivia finalmente rompió el silencio y le preguntó qué planeaba hacer. Isen respondió que aún no lo sabía, pero que necesitaba tiempo.
Ella asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas y él se dio cuenta de que no importaba la decisión que tomara, nada volvería a ser igual que antes. A medida que avanzaba el día, Isen seguía luchando con sus pensamientos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que el futuro dependía de las decisiones que tomara en los días siguientes. La traición de Olivia y la amenaza de su amante le habían dejado profundas cicatrices, pero también habían expuesto verdades que él ya no podía ignorar. Necesitaba decidir si estaba dispuesto a luchar para salvar su matrimonio o si finalmente había llegado el momento de dejarlo atrás. Isen estaba de pie en la mesa del abogado, firmando la última pila de documentos que pondrían fin oficialmente al matrimonio. El papel todavía se sentía frío en sus manos, demasiado pesado para un trozo de papel, pero lo firmó sin dudarlo. Olivia no estaba allí. Había elegido enviar a su abogado para que se encargara de todo, evitando la incomodidad de un último encuentro cara a cara. Quizás sería mejor así. Isen sabía que no sería capaz de mantener la compostura si tuviera que verla una vez más, si tuviera que mirar esos ojos que alguna vez habían sido su refugio seguro y ahora solo despertaban recuerdos dolorosos. Al entregarle los papeles firmados, sintió una mezcla de alivio y vacío. Alivio por finalmente terminar con un ciclo que lo estaba destruyendo por dentro, pero vacío por darse cuenta de que a pesar de que había ganado la batalla contra el hombre que intentó destruir su vida, había perdido algo que nunca podría recuperar. Olivia, en cambio, estaba sentada sola en su pequeño apartamento alquilado, rodeada de cajas sin abrir. Se había mudado de la casa que compartía con Isen pocos días después de que él tomara la decisión de seguir adelante con el divorcio. Intentó convencerse a sí mismo de que ese espacio más pequeño era una oportunidad para empezar de nuevo, pero sabía que no era más que un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Olivia sabía que sus decisiones la habían llevado hasta aquí. Sabía que la necesidad de sentirse viva, querida y valorada la cegaba ante el peligro que había invitado a entrar en su vida. Se había perdido en el control emocional de un hombre que solo la usaba como herramienta, y cuando se dio cuenta de ello, ya era demasiado tarde. Perdió a su marido, perdió la confianza en sí misma y ahora tuvo que afrontar la soledad y la culpa. Sostuvo su teléfono celular en la mano varias veces, ensayando mensajes para Isen, pero nunca logró enviar ninguno. Había sido claro desde el principio, no había más oportunidades, no había lugar para el perdón. Tenía que seguir adelante, pero cada paso parecía más difícil que el anterior. Mientras Olivia se enfrentaba a sus propios fantasmas, Isen empezó a reconstruir su vida. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que por mucho que intentara concentrarse en el trabajo, todavía faltaba algo. Empezó a salir más, a conocer gente nueva, pero mantuvo una barrera invisible entre él y cualquier tipo de implicación emocional. Hasta que conoció a Lauren, una mujer de sonrisa fácil y ojos amables que parecía entender su silencio sin necesidad de preguntar nada. Al principio, Isen dudó, sintiéndose culpable por seguir adelante tan rápido, pero pronto se dio cuenta de que la culpa no era suya. Olivia había tomado sus decisiones y él también tenía derecho a empezar de nuevo. Con el tiempo, Lauren trajo una ligereza a su vida que pensó que nunca volvería a experimentar. El amante de Olivia, a su vez, no tuvo tanta suerte. La colaboración con la policía no fue suficiente para liberarlo por completo, y las pruebas presentadas por Isen y Olivia fueron cruciales para mantenerlo arrestado. El fraude y el chantaje finalmente salieron a la luz y se enfrentó a un juicio público que destruyó cualquier posibilidad de recuperar su reputación. Tras las rejas, perdió el control que siempre tuvo sobre la gente y se vio obligado a afrontar sus propias mentiras. Mientras Olivia intentaba reconstruir su vida y Isen seguía adelante, él se hundió más en el arrepentimiento y la ira, al darse cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Pasó el tiempo, pero las cicatrices quedaron. Isen y Olivia se cruzaron por última vez meses después, cuando él fue a recoger algunas pertenencias que había dejado atrás. Fue un encuentro breve e incómodo. Olivia intentó sonreír, pero Isen permaneció distante. Ella se disculpó una vez más, pero él simplemente les agradeció por finalmente cerrar ese capítulo. Isen se dio cuenta, al salir de ese apartamento, de que ya no se sentía enojado. Simplemente hubo una aceptación silenciosa de que no todas las historias terminan como esperamos. Condujo hasta la nueva casa que había comprado, donde Lauren lo estaba esperando con un café caliente y un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo,
Isen sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Olivia siguió intentando encontrar una manera de avanzar. Buscó terapia, cambió de trabajo e incluso intentó hacer nuevos amigos, pero miradas críticas y susurros sobre su traición la perseguían donde quiera que fuera. Sabía que le llevaría tiempo perdonarse a sí mismo, si es que alguna vez podía hacerlo. Las noches eran las peores. Se encontró reviviendo los momentos felices con Isen, preguntándose cómo todo se vino abajo tan rápido. A pesar de todo, aprendió a aceptar las consecuencias de sus elecciones y poco a poco empezó a encontrar pequeños momentos de paz. Mientras tanto, Isen finalmente sintió que había cerrado el círculo. El hombre que intentó destruirlo estaba en prisión, Olivia había seguido su camino y él había encontrado a alguien dispuesto a construir un futuro a su lado. Todavía tenía cicatrices, pero en lugar de ocultarlas, decidió usarlas como recordatorio de lo que había superado. Aprendió a confiar nuevamente, pero esta vez sin ignorar las señales. Sabía que no podía borrar el pasado, pero decidió usarlo para ser más fuerte. Con el tiempo, el dolor se convirtió en aprendizaje y Isen se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, había salido más fuerte. Olivia, en cambio, siguió cargando con el peso de sus elecciones, intentando, día tras día, reconstruir las piezas que había dejado atrás. Y el amante, atrapado y sin control sobre nadie, finalmente afrontó las consecuencias de toda una vida de manipulación y mentiras. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu comentario contándonos qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante y ayuda a mantener activo el canal, trayendo más historias impactantes como esta. Además, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Cada traición deja profundas marcas y consecuencias que pueden durar para siempre. Gracias por escuchar hasta el final y hasta la próxima historia.